Buenas tardes, mi nombre es Sandra Carolina Jiménez, estudiante de quinto semestre de Tecnología en Acuicultura Continental, y hoy les vengo a hablar sobre los macroinvertebrados acuáticos. Antes de comenzar a hablar de los macroinvertebrados acuáticos, eh, debemos conocer un poco acerca de los ecosistemas donde viven. Los ecosistemas acuáticos por lo general se clasifican en dos, que son los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce, o también denominados ecosistemas dulceacuícolas. La principal diferencia entre estos dos es debido a las condiciones de salinidad en las que se encuentran. Un ambiente dulceacuícola es una zona donde la masa de agua principal es agua dulce, es decir, con una baja concentración de sales. En términos muy generales, un ecosistema dulceacuícola se distingue, en los ecosistemas dulceacuícolas se distinguen las aguas con corriente, que son llamados ecosistemas lóticos, y las aguas sin corriente, que son llamadas ecosistemas lénticos. En el primero encontramos los ríos, manantiales y arroyos. En los segundos encontramos estanques, lagos, lagunas, embalses, pantanos o cualquier agua que se acumule en algún recipiente. Puede ser una bromelia o alguna lata vacía. Se debe aclarar que también podemos encontrar en un río una zona sin caudal o de aguas quietas que se les denomina poza, y también podemos encontrar lagos que tiene olas, esto debido al viento y también debido al tamaño del lago. También los cuerpos de agua se distinguen por la cantidad de nutrientes que contengan y la productividad primaria. En este caso se pueden encontrar los cuerpos de agua oligotróficos, que son los que tienen pocos nutrientes y poca productividad primaria, y también están los ecosistemas eutróficos, que son los que tienen alta productividad primaria y muchos nutrientes, que a menudo genera que en las noches se bajen los niveles de oxígeno. Los ambientes lóticos, especialmente los ríos que contienen agua limpia y bien oxigenada, son los ecosistemas de agua dulce que albergan mayor diversidad de macroinvertebrados. Los ecosistemas lénticos poseen en general menos diversidad de microhábitats que los ecosistemas lóticos. Por lo general, la zona litoral contiene el mayor número de invertebrados en los ambientes lénticos. En el área de aguas abiertas, este, podemos distinguir entre las aguas superficiales, que son estas, denominadas zona limnética, que es donde penetra la luz, y también las aguas profundas, que es donde no penetra la luz, que también es llamado zona profundal. Ahora sí, ¿qué son los macroinvertebrados? Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que no poseen esqueleto, que son de gran tamaño, o sea, superiores a los 0,5 milímetros de largo, que viven en los ecosistemas acuáticos continentales, como lo dijimos anteriormente, los ríos, balsas, lagos, estuarios, manantiales, etcétera. Y dentro de esta categoría están los poríferos, los hidrozoos, los tubularios, los oligoquetos, los hirudíneos, los insectos, los arácnidos, los gastrópodos y los bivalvos. El grupo de macroinvertebrados que habitan en agua dulce muestran una gran variedad de adaptaciones, importantes, importantes diferencias en su ciclo de vida. Algunos grupos pasan casi o todo su ciclo de vida en el agua, por ejemplo los chinches, la mayoría de escarabajos, aunque la etapa de pupa generalmente es terrestre. También encontramos crustáceos, moluscos, sanguijuelas y planarios. Por otro lado está el orden de insectos: efemerópteras, odonatas, megalópteras, plecópteras, tricópteras, lepidópteras y dípteras, que los vemos acá.
que tienen adultos terrestres. Y por último, tenemos algunos grupos que realizan migraciones, como es el caso de los crustáceos decápodos, realizan migraciones a los ambientes marinos para su desarrollo larval y migran nuevamente hacia los ecosistemas acuáticos, dulce acuícola, cuando ya son juveniles. Hábitat y locomoción. Los animales de agua dulce se pueden clasificar basándose en dónde se encuentran en el cuerpo de agua y su manera de moverse en esto. Tenemos los acuáticos eutónicos, que son los seres vivos que viven sobre la superficie pues, flotando. Tenemos los acuáticos planctónicos, que son los seres vivos que viven flotando en las aguas dulces y también en las marinas, y son arrastrados por las corrientes, no se trasladan por sus propios movimientos. En cambio, también están los acuáticos neptónicos, que sí se desplazan con libertad en el cuerpo de agua, y están los acuáticos bentónicos, que se sitúan en el fondo de los ecosistemas. También se les denomina epineutónicos, a los que viven en la fase aérea o sobre la película de agua. Algunas familias de chinches son patinadores, o sea, viven acá en esta zona de los estanques o ríos. También encontramos algunos artrópodos que viven en la superficie y se mueven brincando o caminando sobre esta, aunque algunos son semiacuáticos, esto quiere decir que se sumergen. También hay otros a los que se les denomina hiponeustónicos, que son los que viven justo debajo de la superficie, o sea, en este lugar. Esto, por ejemplo, tenemos la larva de los mosquitos, que permanece muy cerca de la superficie debido a su forma de respiración en ese estado larval. También están los nadadores, que viven permanentemente sumergidos y son capaces de nadar con movimiento de los peces. Están los predadores, que viven en hábitats o microhábitats con menos corrientes. Los trepadores, que viven en la parte sumergida de las plantas. Acá están los excavadores, que excavan y se entierran acá en el sedimento de los estanques. Y muchos invertebrados no son precisamente excavadores, pero por su tamaño, esto les permite vivir entre los granos de arena o en el fango. También pueden vivir sobre las rocas, los restos de las plantas, etc. Ahora pasamos a la alimentación. El alimento de los animales de agua dulce se puede originar dentro del ecosistema acuático y se le llama autóctono, o puede venir del ecosistema terrestre, que se le denomina alóctono. Los herbívoros y carnívoros se alimentan de organismos vivos, mientras que los detritívoros se alimentan de materia orgánica en descomposición, o sea, de los detritos. Dentro de cada una de estas categorías se pueden distinguir varios grupos funcionales basándose en su comportamiento alimenticio. Es importante también anotar que el comportamiento alimenticio puede cambiar a través del ciclo de vida del organismo, y que algunos animales ingieren diversos tipos de alimentos y se les considera omnívoros. Los herbívoros. Bueno, los herbívoros se alimentan de plantas vasculares acuáticas o de algas filamentosas. Generalmente toman pedazos grandes de los tejidos vegetales. Entre los macroinvertebrados herbívoros más comunes de agua dulce están los fragmentadores, que pueden alimentarse externamente o internamente como minadores de tallos y hojas, o pueden alimentarse de las raíces enterradas en el sedimento. Un ejemplo de ellos son algunos coleópteras, como lo vemos acá en la imagen. También están los filtradores, que filtran las partículas de suspensión y que las recogen a través de los cepillos bucales o las redes de seda. Y están también los
raspadores que se alimentan de las algas, o sea, el perifitón, o microbios adheridos a las rocas u otros sustratos del fondo. Un ejemplo de estos son los efemerópteras y los psicópteras. Ahora vienen los carnívoros. Los carnívoros se alimentan de otros animales e incluyen tres categorías, que son los depredadores. La mayoría mastica la presa, pero algunos le inyectan una enzima y luego succionan el contenido. Un ejemplo de esto son los chinches, las larvas de coleóptero, las ninfas y los adultos de los ácaros, como lo vemos acá en la imagen. También están los parasitoides, que son organismos que viven en una asociación íntima con un operador y a diferencia de un parásito, este siempre lo mata. Un ejemplo de esto son las avispitas y también el ornidíptera, como vemos acá, la mosca. Y también tenemos los parásitos, que son organismos que viven en una asociación íntima con el hospedador, pero que generalmente no los matan. Los llegarían a matar si la población de parásitos es muy alta. Aquí vemos un ejemplo de copépodo adheridos a un pez. También están los detritívoros. Los detritívoros se alimentan de detritos, que son la materia orgánica en descomposición, incluyen los siguientes grupos funcionales, que son los fragmentadores o también conocidos como desmenuzadores, que se alimentan de pedazos de hojas en descomposición o fragmentos de madera. En la dieta incluyen muchos organismos como son las bacterias y los hongos, los cuales aumentan el valor nutricional de la hoja. También están los filtradores, que incluyen los animales que utilizan estructuras especializadas en el cuerpo, como los cepillos bucales, las patas con brochas de setas, las branquias ciliadas o las redes de seda, que funcionan como filtro para remover las partículas finas que están en el agua. Y los recogedores o recolectores, que son los animales que recogen partículas finas depositadas en el agua. Ahora pasamos a la respiración. El ambiente acuático tiene menos oxígeno que el ambiente terrestre y la difusión del oxígeno por lo general es mucho más lenta. La cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye conforme aumenta la temperatura y disminuye la corriente. En agua fría puede haber 15 partes por millón de oxígeno, mientras que en el aire puede haber 200.000 partes por millón. Por ello, los macroinvertebrados tienen una diversidad de adaptaciones para obtener oxígeno del agua en el ambiente acuático. Eh, los celentadores, platelmintos, anélidos, crustáceos y muchos moluscos viven permanentemente en el agua, por lo que el intercambio gaseoso por lo general es a través de la epidermis. En cambio, insectos acuáticos, por su diversidad de hábitats, eh, pueden pasar por distintos estados de desarrollo, requieren de gran variedad de adaptaciones para tomar el oxígeno, bien sea del aire o bien sea del agua. Los insectos acuáticos que toman el oxígeno del aire reciben el nombre de oh, aeronóuticos. Ellos poseen espiráculos funcionales, por lo que pueden encontrarse en gran variedad de hábitats acuáticos. Algunos se mantienen en contacto por largo periodo con la interfaz de aire-agua a través de tubos o sifones de respiración, como lo es la larva del mosquito. Acá la vemos, que acá está el tubo respiratorio y el tubo respiratorio de la larva de Eristalis, que viene siendo esta. Otros, en cambio, viven dentro del agua, por lo que deben nadar hasta la superficie para tomar periódicamente oxígeno. Para ello, ciertos coleópteros, como vemos acá, tienen la capacidad de formar una burbuja de aire debajo del elitro. Esta les sirve para reserva mientras que están sumergidos.
Además, también existen insectos que toman el oxígeno directamente del agua, por lo que reciben el nombre de hidronéustica. La mayoría no posee espiráculos funcionales, eh, por lo que la distribución está limitada simplemente al agua que contiene gran cantidad de oxígeno. La mayoría de estos insectos realiza el intercambio gaseoso a través de la piel, lo que se le denomina eh, respiración cutánea. Entre estos existen gran número de efemerópteros, lepópteros, odonatos, dípteras, coleópteros y lepidópteros. Esta adaptación se presenta en forma muy inmadura. Regulación osmótica. También denominada osmorregulación, se refiere al mantenimiento de concentraciones específicas de sales o iones en las células. En los procesos metabólicos se pierden sales que deben ser reemplazadas. Por lo tanto, las concentraciones de sales en el medio acuático donde viven las larvas desempeñan un papel importante en el establecimiento del equilibrio osmótico. En este proceso se torna a veces crítico para los insectos acuáticos que viven en medios con muy baja salinidad o por el contrario, con muy alta salinidad. En el caso de las concentraciones de salinidad bajas, se favorece el paso del agua hacia el insecto y la salida de iones del organismo hacia el medio. Este tipo de homorregulación recibe el nombre de hiperosmótica. Aquí la remoción de exceso de agua se lleva a cabo mediante la secreción de orina diluida, en tanto que los iones se reabsorben entre los intestinos y el recto. El tipo de hemorregulación cuando los insectos viven en medio salino se conoce como hipoosmótica. En este tipo de regulación, los insectos toman el agua del medio que está concentrada en sales y durante el proceso de excreción absorben el agua y excretan orina altamente concentrada. Varias especies de hemípteros y dípteros pueden vivir en medio salino gracias a este tipo de adaptaciones. Ahora viene la importancia de los macroinvertebrados dulceacuícolas. Los macroinvertebrados dulceacuícolas juegan papeles importantes dentro de básicamente todos los procesos ecológicos de un sistema acuático. Energéticamente, las cadenas alimentarias acuáticas se basan en material autóctono producido por las algas o bien por material alóctono que entra al sistema acuático desde afuera. Los macroinvertebrados son un enlace importante para mover la energía de diversos niveles tróficos de la cadena alimentaria acuática. Los macroinvertebrados también controlan la productividad primaria en los ecosistemas acuáticos. Ellos consumen gran cantidad de las algas y otros microorganismos asociados con el perifitón de los ríos y el plancton de los lagos. Muchas veces este consumo aumenta la productividad primaria ya que se elimina el tejido poco productivo y se mineralizan los nutrientes. También muchos macroinvertebrados dulceacuícolas sirven como alimento para los animales terrestres. Algunos macroinvertebrados tienen una importancia económica positiva, por ejemplo, algunas especies de camarones dulceacuícolas se cultivan para promover alimentos a los animales y gran importancia de los estudios de la calidad del agua, la evaluación ambiental y en el monitoreo acuático es gracias a los invertebrados. Ahora pasamos a los principales grupos de macroinvertebrados dulceacuícolas: Phylum Arthropoda, Subphylum Hexapoda. Aunque los insectos representan el grupo más abundante y diverso de los macroinvertebrados dulceacuícolas, es un grupo principalmente terrestre. Menos del 5% de todas las especies se considera acuática. En contraste con los crustáceos y los moluscos, existen muy pocas especies de insectos que se puedan considerar marinas. En la mayoría de los insectos dulceacuícolas, únicamente los estadios inmaduros son acuáticos, con la excepción de Colémbola, Hemiptera y
coleóptera, donde en su mayoría los adultos también son acuáticos. Actualmente en el filum Hexapoda hay 4 clases de insectos: colémbola, protura, diplura e insecta, en las cuales solamente la primera y la última contienen organismos acuáticos. En las clases insectas, 12 de los 28 órdenes tienen representantes acuáticos, sin incluir los ortópteras, que tienen algunas pocas especies que son semiacuáticas. Hay 5 órdenes, en los cuales prácticamente la totalidad de las especies son acuáticas, como son los efemerópteras, odonatas, plecópteras, megalópteras y tricópteras, mientras que en los demás únicamente algunas familias se encuentran asociadas con el ambiente acuático. En la mayoría de las especies, eh, los órdenes de la clase insecta incluyen tanto insectos hemimetábolos. Esto quiere decir que su desarrollo es directo con metamorfosis incompleta, pasando por los estadios de huevo, ninfa y adultos, como holometábolos, de desarrollo indirecto con metamorfosis completa, pasando por huevo, larva, pupa y adulto. Bueno, acá tenemos la clase colémbora, la clase insecta, el orden efemeróptera, orden odonata, orden plecóptera, orden plataria, orden hemíptera, el orden megalóptera, orden coleóptera, orden tricóptera, orden lepidóptera y el orden díptera. También encontramos el filum Arthropoda, subfilum crustácea. Los crustáceos son principalmente marinos, más del 90% de las especies son marinas, pero existen varias especies dulceacuícolas y son muy pocas son las terrestres. De las 6 clases, 4 se presentan en agua dulce, las otras 2 son pequeñas y exclusivamente marinas. En contraste con los insectos, los crustáceos tienen un número variable de patas dependiendo del grupo y tienen 2 pares de antenas, aunque un par puede ser reducido. Un ejemplo de esto es el camarón, que es del orden de Decápoda y tiene antenas y anténulas. Ejemplo, aquí tenemos la clase Branchiópoda, subclase Branchiura, subclase Copépoda, clase Ostrácoda, la clase Melascostraca, orden Anfípoda, el orden Isópoda y el orden Decápoda. El filum Molusca. Este filum es muy diverso. De las 7 clases, 5 son exclusivamente marinas. Solo los caracoles y las almejas incluyen especies dulceacuícolas. Una de las características de los moluscos es una concha de carbonato de calcio, por lo que generalmente son relativamente alcalinas. Acá tenemos a los gastrópodas y a los bivalvos. Acá está la imagen de ellos. También está el filum Annelida. La clasificación tradicional de los anélidos es entre grupos poliquetos, oligoquetos y sanguijuelas. No se mantienen con los análisis filogenéticos recientes. También está el filum Platelmiltos, que son gusanos planos. Tradicionalmente se han clasificado en 4 grupos, que son los tubularios, los tremátodos, los homogéneos y las solitarias. Filum nematomorfa. Aún existen algunas especies marinas, la gran mayoría son especies de hematomorfas de agua dulce. El filum nematoda. Los nemátodos habitan en todos los ecosistemas de la tierra, desde el mar y en el suelo hasta los cuerpos de otros animales. Algunos viven en hábitats extremos, por ejemplo, en sitios muy calientes, ácidos o anóxicos, es decir, con poco oxígeno.
También tenemos el filum Nidaria. Este filum incluye las medusas, anémonas y corales. La gran mayoría son marinos y solo el 0,3% de las especies viven en agua dulce. También está el filum Poríferas. Las esponjas presentan el filum más ancestral del reino animal y la gran mayoría son marinas. Solo el 1,5% de las especies son dulceacuícolas. Bueno, muchas gracias por su atención.